Alejandro Magno, un hombre envuelto en leyendas. Un gran conquistador, estratega y comandante militar que cambió el curso de la historia. Vivió solo 32 años, pero en ese tiempo logró crear el imperio más grande de su época. Hoy hablaremos sobre la vida y hazañas de Alejandro. Infancia y educación. Alejandro nació el 20 de julio del año 356 antes de nuestra era en la capital de Macedonia, Pella. Su padre fue el rey Filipo II, un talentoso general que logró unificar las dispersas tierras macedonias y convertir su reino en una de las principales potencias de Grecia. Su madre fue Olimpia, hija del rey epirota Neoptólemo I, una mujer de fuerte carácter y profunda creencia en el origen divino de su hijo. Ella afirmaba que Alejandro era hijo de Zeus, y esta idea quedó grabada en su mente desde la infancia. Desde temprana edad, el niño mostró habilidades excepcionales. Era curioso, enérgico, con una voluntad de hierro y un fuerte deseo de gloria. Cuando cumplió 13 años, su tutor se convirtió en uno de los más grandes filósofos de su tiempo, Aristóteles. La educación tuvo lugar en la pequeña ciudad de Miesa, lejos de las intrigas de la corte. Junto a Alejandro estudiaban los hijos de la nobleza macedonia, quienes más tarde se convirtieron en sus fieles compañeros. Aristóteles no solo impartía conocimientos, sino que también moldeaba la personalidad del futuro gobernante. Le enseñó filosofía, retórica, medicina, matemáticas, ética y estrategia militar. Alejandro estudió las obras de Homero y quedó especialmente fascinado por la figura de Aquiles, a quien consideraba su ideal. Se involucró tanto en este épico relato que siempre llevaba consigo una copia de la Ilíada, corregida por Aristóteles. A los 16 años, Alejandro concluyó su formación y, ese mismo año, tuvo su primer gran prueba en la vida. Inicio de la carrera militar. En el año 340 antes de nuestra era, cuando Alejandro tenía 16 años, su padre Filipo II partió en campaña militar contra Bizancio, dejando a su hijo como gobernante de Macedonia. Fue un momento clave. Por primera vez, el joven tuvo la oportunidad de mostrarse no solo como heredero, sino también como líder independiente. Pronto estalló una rebelión de la tribu tracia de los medos. Alejandro no esperó el regreso de su padre y rápidamente reunió un ejército. No solo aplastó la revuelta, sino que también fundó en el territorio conquistado una nueva ciudad, Alejandrópolis. 2 años después, en el 338 antes de nuestra era, Alejandro participó en la decisiva batalla de Queronea. Esta batalla marcó un punto de inflexión en la historia de Grecia. Filipo II lideró el ejército macedonio y a su hijo de 18 años le confió el mando de la caballería. Enfrente estaba la coalición de polis griegas, encabezada por Atenas y Tebas. En un momento crítico de la batalla, Alejandro atacó a la élite tebana, el batallón sagrado, y lo aniquiló. Este éxito aseguró la victoria de los macedonios y demostró el brillante talento táctico del joven príncipe. Tras la batalla, Filipo elevó a Alejandro al rango de su principal comandante militar, consolidando su posición como líder entre los soldados macedonios. Sin embargo, su colaboración no duró mucho. En el año 336 antes de nuestra era, Filipo II fue asesinado en un banquete en Egas, y Alejandro, con 20 años, fue proclamado nuevo rey. Los primeros meses de su reinado fueron una dura prueba. Los griegos, considerándolo demasiado joven, intentaron sacudirse el dominio macedonio. En Tebas estalló una rebelión, y Alejandro actuó con determinación. Rápidamente sitió la ciudad, la asaltó y la destruyó casi por completo, dejando intactos solo los templos y las casas de los poetas. Esta demostración de fuerza eliminó cualquier intento futuro de rebelión. Ahora, nada podía impedirle llevar a cabo sus grandiosos planes. La campaña persa. En la primavera del año 334 antes de nuestra era, Alejandro Magno, con un ejército de 40.000 infantes y 5.000 jinetes, cruzó el estrecho del Helesponto y pisó el territorio de Asia Menor.
Se consideraba heredero de los antiguos héroes griegos y veía la campaña no solo como una guerra, sino también como una misión: vengar a Grecia por las ciudades destruidas durante las guerras del siglo pasado. El primer enfrentamiento tuvo lugar en el río Gránico, donde Alejandro derrotó a las fuerzas persas, compuestas principalmente por mercenarios griegos. Tras esta victoria, los macedonios avanzaron sin grandes dificultades. Las ciudades de Asia Menor se rendían una tras otra sin lucha o eran tomadas por la fuerza. Alejandro se proclamó libertador de los griegos que vivían en estas tierras y destruyó los gobiernos oligárquicos impuestos por los persas. En el año 333 antes de nuestra era, se enfrentó a su mayor enemigo, el rey Darío III. La batalla tuvo lugar cerca de la ciudad de Isos, y a pesar de la superioridad numérica del ejército persa, Alejandro obtuvo una victoria aplastante. Darío huyó en pánico, dejando en el campo de batalla a su ejército, su tesoro e incluso a su familia. Tras esta victoria, el camino hacia los territorios del sur de Persia quedó abierto para Alejandro. Se dirigió a Fenicia, donde, tras un largo asedio, conquistó la inexpugnable ciudad de Tiro. Luego, los macedonios entraron en Egipto, donde Alejandro fue recibido como un libertador. En el año 331 antes de nuestra era, fundó la famosa ciudad de Alejandría, que pronto se convirtió en un centro de ciencia y cultura. Sin embargo, la batalla más importante aún estaba por venir. En octubre del año 331 antes de nuestra era, en la llanura de Gaugamela, tuvo lugar el enfrentamiento decisivo. Darío III reunió nuevamente un enorme ejército, pero sus fuerzas resultaron inútiles contra la táctica de Alejandro. Los macedonios aplastaron por completo a los persas, y Darío volvió a huir. Poco después, fue asesinado por sus propios seguidores. La victoria en Gaugamela marcó el fin del imperio persa. Alejandro entró triunfalmente en Babilonia y se proclamó rey de Asia. Ahora se abrían ante él horizontes aún más grandiosos. La campaña en la India. En el año 327 antes de nuestra era, tras conquistar Persia, Alejandro dirigió su ejército aún más hacia el este. Su objetivo eran las ricas y enigmáticas tierras de la India, de las cuales los griegos solo tenían noticias a través de relatos. Cruzando el río Indo, entró en el reino del gobernante Taxiles, quien reconoció su autoridad sin resistencia. Sin embargo, no todos los reyes indios estaban dispuestos a someterse. En el año 326 antes de nuestra era, en el río Hidaspes, los macedonios enfrentaron una feroz resistencia del ejército del Rajá Poros. En esta batalla, Alejandro se encontró con un nuevo tipo de arma: los elefantes de guerra. Estos enormes animales infundían terror en los soldados, y sus ataques podían romper cualquier línea de defensa. Sin embargo, los macedonios mantuvieron la calma. Rodearon al ejército indio y comenzaron a lanzar proyectiles con gran precisión contra los elefantes, obligándolos a entrar en pánico y pisotear a sus propias tropas. A pesar de la feroz resistencia, el ejército de Poros fue derrotado y el Rajá cayó prisionero. Impresionado por el valor de su oponente, Alejandro no solo le perdonó la vida, sino que le permitió seguir gobernando sus tierras bajo el protectorado macedonio. Tras la victoria, Alejandro continuó su avance, adentrándose aún más en la India. Sin embargo, sus soldados estaban agotados por las interminables batallas, el clima tropical y las constantes lluvias. Por primera vez en toda la campaña, el ejército se negó a seguir adelante. A orillas del río Ifasis, al darse cuenta de que sus tropas no estaban listas para nuevos desafíos, Alejandro tomó una difícil decisión: regresar. El camino de regreso no fue menos arduo. Envió una parte del ejército por mar, mientras que él mismo dirigió a sus tropas a través de los áridos territorios de Gedrosia, donde muchos soldados murieron de sed y agotamiento. En el año 324 antes de nuestra era, regresó a Babilonia. La campaña en la India fue su última gran conquista, y su sueño de alcanzar el fin del mundo quedó sin cumplirse. Los últimos años y la muerte
Tras regresar de la India en el año 324 antes de nuestra era, Alejandro volvió a Babilonia. Su imperio se extendía desde Grecia hasta el río Ganges, pero gobernar un estado tan gigantesco no era tarea fácil. Alejandro inició grandes reformas. Buscaba unir a griegos y persas mediante matrimonios mixtos y la creación de una nobleza heleno-persa. En Susa, él mismo se casó con la hija de Darío III, Estatira, y miles de sus soldados contrajeron matrimonio con mujeres orientales. Sin embargo, estas innovaciones generaron descontento entre los macedonios. Los soldados estaban acostumbrados a verse como la élite militar, pero ahora Alejandro otorgaba los mismos derechos a los persas. La tensión crecía, y el propio rey se volvía cada vez más severo y desconfiado. Ordenó la ejecución de varios de sus amigos más cercanos al sospechar que conspiraban contra él, y con el tiempo sus arrebatos de ira se hicieron más frecuentes. Pero, a pesar de los problemas internos, Alejandro no pensaba detenerse. Preparaba una nueva y ambiciosa campaña, primero hacia la península arábiga, y quizás después, aún más lejos, hacia tierras desconocidas. En la primavera del año 323 antes de nuestra era, organizaba activamente su flota y ejército. Sin embargo, a comienzos de junio, cayó enfermo repentinamente. En el transcurso de 10 días, su estado se deterioró rápidamente: fiebre alta, debilidad extrema, pérdida del habla. El 10 de junio ya no podía levantarse de la cama y, el 11 de junio del año 323 antes de nuestra era, Alejandro murió a la edad de 32 años. Las causas de su muerte siguen siendo un misterio. Algunos creen que fue envenenado, mientras que otros sugieren malaria, fiebre tifoidea o alguna infección mortal. Tras su fallecimiento, su enorme imperio comenzó a desmoronarse rápidamente. El cuerpo de Alejandro fue trasladado a Egipto, donde fue sepultado en un sarcófago de oro en Alejandría. Alejandro Magno no solo conquistó territorios, sino que unió Occidente y Oriente, dejando una huella imborrable en la historia. Sus campañas cambiaron el mundo, y su nombre sigue siendo un símbolo de grandeza. Gracias por ver el video, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos.